documental vamos a hablar sobre los hechos históricos que sucedieron en el siglo XX, especialmente de 1920 hasta 1945. Hablando sobre hechos históricos como la gran crisis de 1929 de Estados Unidos, igualmente cómo llegó esto a afectar a Alemania y cómo esto llegó a crear la Segunda Guerra Mundial, y de igual manera vamos a hablar sobre las consecuencias que tuvo. Y al final vamos a tener una reflexión sobre todo este tema. La década de los años 20, donde Estados Unidos tenía una prosperidad aparente, tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se vio tan afectado como los países europeos. Por este motivo, Estados Unidos se volvió en una potencia productora. Dentro del propio país reinó la masiva producción y el sobreconsumismo. De igual manera subió también los créditos y las inversiones en la bolsa de valores, llegando a las personas de clase media productos y servicios que solo eran para la clase alta, como los automóviles, electrodomésticos, entre otras cosas. Pero pocas personas sabían lo que estaba a punto de pasar. Detrás de esta prosperidad, había muy poca regulación económica por parte del Estado. Había una burbuja en la bolsa de valores, que no hacía más que subir, superando el valor verdadero de las acciones, más la sobreproducción y la aurora recuperándose de la Primera Guerra Mundial. Todos estos factores estaban a punto de explotar en una crisis económica que pocos pudieron precedir. Lo inevitable sucedió un 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro, dando inicio al crack del 29 y con ello a la Gran Depresión de Estados Unidos, teniendo un gran impacto económico y político a nivel nacional y mundial. Dentro de Estados Unidos, la gente desconfiaba de los bancos debido a que aproximadamente 9.000 bancos quebraron y con ello los depositantes se quedaban sin nada, ya que aún no existía la ley de New Deal, que se crea en 1935. Con personas en la pobreza, las empresas se vieron muy perjudicadas. Las personas no compraban debido a la incertidumbre económica y con ello las empresas no tenían clientes y sin clientes no habría ganancias. Esta misma crisis no solo afectó a Estados Unidos, dentro de Europa países como Austria y Alemania se vieron muy afectados. Para conceptualizar, Alemania se vio muy humillada en el Tratado de Versalles de 1919 a causa de su pérdida en la Primera Guerra Mundial, donde aceptaban que fueron los culpables de este acontecimiento, con ellos los gastos económicos que debían principalmente hacia Francia. Como Francia le debía también a Estados Unidos, lo que Estados Unidos realizó fue empezar a dar préstamos a Alemania y con ello Alemania pagar su deuda con Francia, y así Francia podía pagar la deuda de Estados Unidos. A esta estrategia que se le llamó el Plan Dawes, que se había implementado en 1924. Pero debido a que Estados Unidos estaba pasando por un momento de crisis, estos préstamos acabaron, esto a causa de mucha inestabilidad económica y política dentro de Alemania. Hitler tenía algunas ideas de cómo invadir territorios, y de esa forma es como se logra desatar la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Es cuando Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Gran Bretaña, que se destacaba por su fuerza naval, y por otro lado estaba Francia en su estrategia militar de la línea Maginot. Aunque Alemania le bastó por pasar a través de Bélgica para así poder llegar al norte de Francia. Durante la guerra se hicieron dos bandos los aliados, siendo Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, que se unen formalmente al momento que Alemania rompe el pacto de no agresión y los invade en 1940. Los estadounidenses que se unen tras ser atacados por Japón en su base naval de Pearl Harbor, entre otros países como China y las potencias eje que se conformaban por Alemania. Italia, que vio como una oportunidad de expansión territorial, se les une en 1940. Aunque Japón ya había iniciado una guerra en Asia, pero de todas formas formalmente se une,
tras su firma en el pacto tripartito en el año 1940. Tras el ascenso del nazismo en Alemania, se empezó a tomar medidas más totalitaristas, como la del fascismo de Italia de Benito Mussolini y la del estalinismo de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Relacionado a símbolos como la esvástica y el águila imperial, su gobierno estuvo caracterizado por el nacionalismo extremo. Los nazistas buscaban una Alemania como un país superior, con la idea de que eran arios, una raza étnica que en ese tiempo se le consideraba el pueblo alemán original. El antisemitismo y la discriminación, siendo uno de estos los movimientos más radicales para exterminar a los judíos, con el argumento que los judíos eran los traidores de Alemania y que por su culpa se perdió la Primera Guerra Mundial. De igual manera se buscó exterminar a personas homosexuales y personas discapacitadas. Otra característica de este gobierno fue el anticomunismo. Se consideraba que solo creaban la decadencia de los valores alemanes, también considerando que Hitler quería traer a los sectores de la burguesía industrial. Con todo esto, se buscó exterminar a todos los que estuvieran en contra del gobierno de Hitler. Alemania era un país en suma inestabilidad social, económica, tanto como políticamente. El pueblo alemán tenía un gran descontento con el Tratado de Versalles, además de que eran humillados como los únicos culpables de la Primera Guerra Mundial. Dentro del pueblo alemán había un joven que era de origen austro llamado Adolf Hitler, que después del suceso de la Primera Guerra Mundial empezó a involucrarse de manera más directa en la política, tras entrar a un partido llamado Obrero Alemán después de ser modificado como Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, que nadie socialista tenía, por así decirlo. Tras un intento de golpe de Estado fallido, durante su tiempo de encarcelamiento y haber escrito su libro llamado Mi lucha, donde declara toda la base de su ideología nazista, que estaba influenciada ciertamente por el fascismo. Su partido va de manera limpia para postularse, pero recordemos que era un partido muy pequeño en popularidad. Llega el gran suceso que lo cambia todo, la crisis del 29. Con ello, Alemania se une a esta gran crisis. La gente, debido a la desesperación y el miedo, pues empiezan a pensar que Hitler es la solución a esos problemas, llegando a ser canciller gracias a Paul von Hindenburg el 30 de enero de 1933, y tras ciertos eventos, como ello, la muerte de Paul. Adolf se vuelve el máximo líder de Alemania el 19 de agosto de 1934. Tras muchos acontecimientos, la guerra termina finalmente en mayo de 1945, con el suicidio de Hitler y su esposa, pero otros dicen de que se escaparon a Argentina, aunque realmente esto parece una teoría conspirativa. En Asia, la guerra finaliza el 2 de septiembre de 1945. Con esto, Alemania se divide en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, para luego ser dos repúblicas, las cuales son la occidental, con un sistema capitalista por Estados Unidos, y la oriental, con un sistema comunista de la Unión Soviética. Otra de sus consecuencias es la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se volvió frágil, siendo todo lo contrario a Estados Unidos. Además que la Unión Soviética también era una gran potencia, pero con ideologías muy diferentes, creando un conflicto para ver quién era mejor económicamente, militarmente, culturalmente, etc. Así también, este suceso deja como afectados un estimado de 55 millones de personas en todo el mundo, siendo personas civiles, soldados, personas que murieron en el Holocausto, siendo entre ellos judíos, homosexuales, discapacitados y menores de edad. Debido a todo el maltrato y exterminio de los judíos, se creó en 1947 en el Estado de Israel, trayendo conflictos con el Estado de Palestina. La muerte de los 6 millones de judíos fue un horror, ya que fueron considerados traidores y extranjeros indeseables. Ninguno de ellos justifica el odio que lo tenían hacia ellos, ya que esas muertes incluían niños, jóvenes, adultos y mujeres. Ninguna religión debe ser tratada como tal, ya que somos muy diferentes. Esas religiones, con el simple hecho de expresarnos que esa religión es una basura, no estamos respetando sus derechos hacia ellos, siempre y cuando no seamos obligados a participar en ellos. Muchos gobiernos culpan a los minoritarios de problemas complejos, ya sea la delincuencia, una mala economía, entre otras cosas. Siempre hay que tener un pensamiento crítico, si esto es realmente la causa de un problema social y si la mejor solución es seguir ciegamente estas conductas, que lo único que causará es más odio.
Hay que recordar que todos nosotros tenemos el derecho a la libre expresión, el simple hecho de quejarnos cuando algo no nos guste o no nos agrade. Hay que recordar que nuestra voz nos ha llevado a considerar los derechos tan fundamentales y tan importantes como el derecho a la salud y el derecho a la educación tanto de las personas negras como de las mujeres. No debemos de permitir que nuestro gobierno sea o en un futuro se vuelva totalitarista, y hay que recordar que nunca debemos de permitir que nuestro gobierno reprima nuestras voces, las voces las cuales son importantes para todos nosotros, ya que cada persona tiene una opinión o un hecho tan importante que dar para que todos juntos podamos crecer como sociedad. Muchos nos dejamos llevar por la influencia nacional, incluso por la influencia que nos pueden dar nuestra familia, incluso de manera amical, ya que muchas personas tendemos a pensar que si invertimos mucho vamos a ganar mucho, pero hay que también pensar de manera crítica, si nos conviene invertir a largo o corto plazo o si realmente esto nos puede llevar a la ruina. Por ejemplo, este suceso ocurrió durante los felices años 20 en Estados Unidos, que muchas personas invirtieron a lo loco y no investigaron sobre las normas económicas que sucedían en aquel momento y sobre lo que estaba sucediendo con la burbuja. Nosotros debemos de reconocer en qué momento podemos invertir y en qué momento no, cuando hay una recesión económica incluso, y también investigar sobre los bancos y las normas que tienen con el cliente y también las normas que hay con otras instituciones económicas, por ejemplo la AFP. La guerra nunca va a ser una solución para un conflicto o un tratado, para humillar o culpar de todo a un país, ya que está bien recibir un castigo de los hechos cometidos, pero no todos los hechos. Además que la discriminación es una forma de proceso, pero en realidad es al revés, ya que es una forma de proceso por una manera más justa. Ya que debemos a todos tratar por igual, ya sea por nuestro género, nacionalidad, orientación sexual o religión, ya que así como derechos nos dan, nosotros debemos de respetar a los demás y ellos a nosotros. Gracias.